conociéndote un poquito más para que la gente puede también estar ahí presente a conocer un poquito más de lo que es Luznat. Estamos en vivo. Luznat, primero que todo, una carrera artística suya, ¿cómo comenzó toda la idea, todo ese amor, pasión y también el nombre Luznat? Hola, muchas gracias por la invitación. Me siento muy feliz de poder compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es una combinación del nombre de mi hija, que se llama Natasha, y mi nombre es que es Luz, por eso me puse Luz Nat. Wow, y Luznat, va para ir un poquito más de cómo entra, porque siempre hay un artista, cuando una persona pregunta, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó toda la idea de entrar en la música? ¿Viene de la familia? ¿O comenzó desde chiquito como que, sabes, tenemos un poquito más dependiente de escuchar no, sí, yo siempre soñé con estar ahí en la tarima o siempre soñé cantando? ¿Y cómo comenzó todo esto para que hoy tenemos gran artista Luznat? Este sueño siempre lo tuve desde niña, siempre soñé con ser artista, pero a veces uno tiene un sueño que con el transcurso de la vida como que lo pierde, o sea, se enfoca en otras cosas. Por ejemplo, me enfoqué en estudiar, Ujú. estuve en el modelaje, por ser alta me decían que parecía modelo. Hice muchas cosas y no fue hasta que me mudé a la ciudad de Miami cuando decidí luchar por mis sueños. Wow. Y aquí estoy. Bueno, bueno, eso es bueno. Entonces, no viene de la familia, hay familiar que es artista, que canta o algo, o salió esto de ti como que, no, esto yo quiero hacer. Fíjate que salió de mí. Nadie en mi familia es cantante, solo yo. Súper, súper. Luznat, también sabemos de lo que es muchas artistas cuando hemos preguntado, digamos, a Becky G, a Nati Natasha, hay como mezcla de dónde viene la familia. ¿De dónde es origen de usted? ¿Viene de Colombia, Puerto Rico, República Dominicana? ¿De dónde? De la República Dominicana. Uy, sancocho, eh. No, ese es bueno. Ya. Una buena combination, ¿eh? Buena combinación. Dominicana de pura cepa, así Puras. decimos nosotros. Súper. Luznat, para la gente del Caribe, es algo cuando uno entra en el género. Comenzaste con una mezcla de, ¿sabe? Podemos hacer un fusión porque usted tiene una voz, yo te lo había dicho también, que tiene una voz que puede cuadrar en cualquier género. Si le da una bachata, se le da como una salsita, se le da un merengue, se le da un reggaetón, ahí está Luznat. ¿Cómo se Sí. identifica ahorita y en dónde quiere ubicarse Luznat para que la gente, las fans, puede conectar con usted? ¿En qué género? Bueno, yo soy una artista urbana. Ok. Sí he hecho, bueno, tengo dos canciones que son, es urbano. Yo amo las canciones urbanas, me encanta, es lo que me define. Ok, hablando de urbana, ahora viene lo interesante, ¿eh? ¿Cuál artista, cuál artista para ti, además que tenemos a Luznat, siempre hay un artista que levanta, cuando uno se levanta de chiquito, de niño, y dice, no, yo he escuchado a este artista, ha sido como un ídolo para mí, yo quiero llegar un día allá. ¿Cuál es el artista del género urbano que más te impactó y dice que no, es único o única? Bueno, en mis inicios me gustó mucho Karol G. Ok. Ella estaba también empezando bueno, no empezando, he leído su historia y ella ya tenía muchos años, pero cuando ella se empezó a conocer, a dar a conocer, fue cuando yo inicié la música, que fue como en el 2016. Ujú. 16, 17 por esos años, y me gustó mucho ella y desde entonces como que la he seguido y ver hasta dónde ha llegado, de verdad para mí ella es una gran inspiración. Y sí, a eso quería llegar también. Eso es como que, mira, la historia es grande, igual como de Luznat. Llegando ahí a Estados Unidos, enfocando todo en la música y todo, sí, tú tienes todo para ser modelo también, porque la estatura y todo. Y, y un género que no es fácil. Digamos que la gente, mire, cuando uno escucha de un ser femenino, antes, ese momento, era de hablar de dos o tres artistas femeninos, comenzando con Ivy Queen.
hablando con Ivy Claro. Queen, que llega ahí, que la gente no se conecta en la forma más fácil, digamos que, no, la ser femenina puede llegar a donde quiera, pero ha llegado donde ustedes quieran, están conquistando el mundo en todo aspecto. Y ahorita es más fácil cuando una persona dice, no, yo quiero estar en este género urbano y para presentar mis canciones, a presentarme como artista. ¿Cómo se siente ahorita que estás ahí sacando tema nuevo antes de seguir con lo que es el nuevo tema también que salió hace 3 semanas que se llama Ya no quema? ¿Cómo se siente ahorita usted llegando a esa plataforma que todo el mundo está conociendo a Luznat? Pues de verdad me siento muy bien. Me hace ver que el trabajo duro realmente trae sus recompensas. Wow, wow, wow. Ahora cuéntame un poquito más. Hemos escuchado temas, por ejemplo, a mí me gustó mucho la canción Ya Pagué. Sí. Cuéntame un poquito de ese tema, cómo se identifica, ¿es algo que ha pasado con usted o es algo que usted ve alrededor que no? Mira, sabes, vamos a hacer esto. La verdad, yo compongo mis canciones, no todos son temas vividos, Ok. muchos sí, muchos han sido historias que me han pasado, otras simplemente han sido ideas que me llegan a la cabeza. El de Ya Pagué no fue algo que viví, Ujú. pero fue como que lo visualicé. Cuando una persona no se porta como se tiene que portar, pues llega el momento en que tiene que pagar sus deudas. Uy, ay, ay, ay. Se pone picante Claro, eso, se pone picante, se pone picante. Me encanta, claro. me encanta, me encanta, me encanta. Y Luznat, ¿cómo fue también a la forma de que, porque uno puede decir que has llegado a trabajar con artistas también, que es nombre de talla también, digamos que yo veo que Chimbala, háblame un poquito más de todos los temas que usted trae, que digamos que la gente puede identificar. Yo estoy ahí ahorita viendo que has formado parte, has sacado una canción que no ha salido por vídeo, pero has formado parte con artistas. ¿Cuáles son esos artistas que has colaborado y que está pendiente también? Digamos que viene algo por ahí. Bueno, sí, yo he colaborado con, como dijiste, con Chimbala, otra chica que es muy conocida en mi país, que se llama Julie Quinn, Erika Drazofoque, un amigo que es un poco conocido acá en Miami, que se llama The Cash Music. Y nada, y este año vienen más proyectos con personas ya más conocidas, que son Ujú. secretos, te daré la primicia para cuando Ujú. ya la cosa se cocine mejor. Eso, y yo he visto también, Sí. digamos que química, mira, muchos temas que son dedicados a toda la gente que está escuchando a nosotros ahorita, que lo está viendo también. A todos los que están en Holanda, saludos a la gente de Holanda que está con nosotros también, saludos. Luznat, chequea eso, ¿no? Luznat con nosotros en vivo por medio de Cool FM, la gente de Curazao también conectado. Bonaire, saludos. Oh, tenemos a la gente de North Carolina, Carolina del Norte también con nosotros. Um, Se llama Química del Amor. Hay muchos le traicioneros. Dime que sí. Bueno, eso se va directo a la gente, a todo lo que quiere conectar con Luznat, ¿no? Así que Sí. para que Luznat diga que sí, tiene que ser un gran trabajo para decir que no. Tiene que ser un gran Sí. fans ahí. Y ya pagué, me voy a emborrachar un poquito más de eso también, todo nuevo. Y viendo que muchas producciones que ha sacado, digamos, Envidiosa, ahí podemos seguir también réplica y las personas que han conectado contigo. Luznat, yo veo que como artista, yo te había dicho también, hemos hablado por teléfono, yo tengo también muchas amistades también que es en el género. Yo levanté también, yo creo que igual en esa temporada, pero de tiempo de The Noise, teníamos The Noise, The Voice, el de la música urbana de Playero, ese momento que era muy pegado, digamos que ese momento salió Nicky Jam, el momento que salió Daddy Yankee, um, todos esos artistas, pero viendo donde tú estás y cómo vas ahorita, yo ya pronto veré a Luznat en una tarima grande
que se llama Grammy Latino. Sueño de todo el mundo. Claro. Y ahora la gente puede conectar contigo un poquito más por medio de todas las redes. Todo lo que están escuchando nosotros ahorita, everybody who's logged on right now, just log on to Loose Nuts, new artist. Actually, it's not new, but for you guys, if it's new, just link to it, to Instagram, the IG, todas las plataformas. Tenemos aquí la gente, me está diciendo de Chicago. Sí, ya sabemos de Loose Nuts. Ok, saludos. Ok, Johnny. Saludos para Johnny también de Chicago con nosotros. Sí, hablando de Caché Music. Ok, bueno. Ya te conocen por eso también. Johnny también de Chicago. Háblame un poquito del nuevo tema que han sacado ahorita hace como 3 semanas. Ya no quema. ¿De qué habla y qué es lo que puede venir para toda la gente? Bueno, Ya no quema es un tema que sí fue una vivencia real, fue algo que me pasó. Trata de como cuando en un matrimonio se pierde lo que es la pasión, se pierde esa llama, esa chispa. Y bueno, pues cuando se deja de sentir, pues se deja de quemar y ya todo se enfría. Oye, viene dura, ¿eh? Viene dura con todo, ¿eh? Viene... Oye, bueno, entonces, digamos que esta canción es una canción muy especial. Bueno, todas las canciones son especiales para ti, pero esta canción tuvo como ese peso más grande para ti ahorita para sacarlo y expresar lo que se siente. Y además de eso, yo veo que con estas palabras también puede adaptarse a otras personas también pasando lo mismo. Claro, imagino que a muchas personas le pasa, porque es difícil a través de los años conservar esta chispa del inicio en el matrimonio. Hay personas que sí pueden llevarla, arreglarla, o sea, pueden hacer cosas nuevas, innovar y cosas así y revivir la chispa, pero hay veces que sencillamente no pasa. Por más que tú trates, no se revive, pues es mejor dejar la relación. En mi opinión, o sea, hay personas que se quedan luchando. Yo soy de las personas que digo que si ya no hay amor, ya no hay esa magia, no hay esa chispa, pues mejor salir de esa relación en buenos términos y ya buscarte una persona con la que sí puedas congeniar nuevamente. Entonces eso significa que ahorita usted no tiene nadie. Estamos diciendo. Ahorita no. Ahorita estoy pasando mi proceso, todavía no me he divorciado, estoy en proceso, pero estoy solterita y me siento muy bien, fíjate, me siento muy bien como estoy, así que todavía no estoy solicitada. Ok, pero digamos que una persona que está por allá y que quiere llegar, para una persona llegar a ti, ¿qué es lo que más ves de una persona? En realidad lo que más veo en la persona es, a mí me gusta, o sea, yo no me fijo mucho en lo que es el físico, me gusta la persona coherente, que sus palabras y sus acciones vayan de la mano. No me gusta la persona que dice una cosa pero hace otra. Yo soy muy observadora y me tomo, o sea, para que una persona entre a mi vida, me tomo el tiempo de observar bien si de verdad tiene coherencia en sus acciones, qué es lo que dice, qué es lo que hace y sobre todo hacia dónde va, porque también, o sea, hacia dónde quiere ir. No me gusta la persona sin direcciones. Claro, no, pero imagínate que uno estás ahí con un teléfono que no tiene Google. Imagínate tú, exacto. No, eso es bueno, me gusta esa parte porque igual es también que una persona que pueda apoyarte en tu carrera y estar ahí al lado tuyo, porque es algo muy importante también de tener una persona que comprenda su forma de ser y todo lo que quieres hacer y que esté ahí en las buenas y en las malas, porque muchas veces muchas personas dicen muchas cosas, pero en las buenas están, pero en las malas ya ¿dónde está? No, se fue Carlito. Entonces, digamos que es algo muy importante también para que vea y aceptar también todo, como dice, como eres de persona, las condiciones también, porque igual automáticamente cuando hablo de condiciones, hablo de la familia y todo, y aceptar de muchas cosas, y eso es muy importante. Luz Nat, yo te puedo decir que yo había dicho a muchas personas,
cuando uno habla y está en entrevista, le digo a ese artista que tiene ese don. Tú tienes un don en ti. Yo veo que la música, usted, como viendo toda la trayectoria suya, usted tiene ese amor y cuando uno tiene ese amor, uno va a llegar al éxito. Yo estoy muy seguro que ya estás en la puntica ahí para que podamos tener a Luz Nat en el escenario. Y hablando también, porque aquí tengo también a mis amigos de, ok, saludos, Rimas también con nosotros. Y viendo a una amiga mía que también tiene casi el mismo nombre, Nati Nat. Creo que también viene Sí, de ahí también por ahí. Es una mezcla así de Puerto Rico y República Dominicana, sí, pero una combinación perfecta y que ustedes como ser femenino saben lo que quieren y van con todo por lo que quieren y lograr por lo que ustedes quieren. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que usted puede, exacto. qué es lo que usted puede decir a todo lo que está escuchando de ti como artista, a los jóvenes, a los que tienen un sueño y que, mira, estamos hablando ahorita, vamos a darle un recap, vamos a darle un recap ahí para recapitular un pedacito que hoy en día es más fácil llegar a todas partes que antes, como hace 15 años, 20 años, que no había la forma de plataforma de Spotify, no había nada de eso. Entonces, ahorita Ujú. que es fácil que la gente puede llegar a grabar por medio de YouTube, TikTok y todo eso, todas esas redes, ¿qué es el consejo o qué es lo que aconsejas a todas a esas personas que tienen un sueño con la música o cualquier sueño que tienen para lograr? Bueno, toda la persona que tiene un sueño, yo le digo que luchen por sus sueños. En realidad, para mí lo más bonito en la vida es tener un sueño y ir tras ello, Ujú. porque es la razón que te va a motivar a ser mejor, te va a motivar a disciplinarte, te va a motivar a lo que es la perseverancia, lo que es persistir. Y eso solamente tú lo logras a través de ir por tus sueños. Y cuando lo logras, te sientes pues la persona más satisfactoria del mundo. Así que en la vida no luchen por amor, luchen por sus sueños. No, bebé, has puesto todo en claro ahí, ¿eh? Mira que, Claro, oye, es pero que tú siempre vas a luchar por algo. Si claro, necesitas luchar por algo, que sea por tus sueños. claro, claro, totalmente. Wow. Bueno, ahorita hay algunas preguntas. Siempre preguntamos a los artistas cosas, digamos como tres, cuatro preguntas que vienen también de los fans. Primero, ¿cuál es el color favorito suyo? Creo que rosado, porque ya veo rosado también, o, o maybe el Fíjate purple. que sí, me encanta el pin, me fascina. Yo creo que mi vida en mi mente es color de rosas. Y aquí dice también, aquí tenemos también, ok, Genesis, otra vez Genesis. Genesis, no falla una pregunta para los artistas ahí. Si puede describir solamente a Luzna como artista de la música urbana, ahorita, ¿cómo se describe? Ok, porque me está diciendo empapamiento, entonces yo lo estoy en mi idioma, entonces estoy tratando de comprender esa pregunta. Ok, Ujú. si, si has como, la gente puede conocerte como representante de la música urbana, pero ¿cómo se describe Luznat de ser persona, de no ser artista a personaje? Digamos, yo creo que por su forma de ser o tú, de poner al artista a un lado y cómo se describe la personalidad de Luznat. O cómo soy yo fuera de lo artista. Exacto. Pues Luzna es una mujer muy tranquila, me encanta la paz, soy muy creyente de Dios, me encanta, todos los domingos voy a la iglesia, me gusta ir a misa, soy muy conservadora en lo personal mío, no me gusta mucho mostrar lo que es mi vida privada. Ya lo artístico me toca. Incluso creo que de las cosas que más, o sea, me han chocado, que he tenido que hacer,
es eso de que cada vez que salga o algo, tener que estarme haciendo video, tener que estar como exponiendo mi vida, porque la verdad no me gusta, soy como muy privada. Somos dos. Y sí, no me gusta que nadie tampoco se intrometa en mi vida. Eh, Me considero una persona muy plena, muy tranquila y muy devota. Wow, wow, wow. Eso. Le pusimos un poquito de sazón ahí a esa pregunta, ¿eh? A todos los que están conectados con nosotros, oye, me estoy sintiendo como si estamos en el Breakfast Club ahí, tú sabes, el Morning Show. Y preguntando preguntas ahí calientes de ahí. Eso es lo que es bueno también para conocer un poquito más al artista, porque Luznat está conquistando a todas partes del mundo y muy pronto vamos a estar viéndolo ahí en el tarima grande que es Latin Grammy. También a los de Premio Lo Nuestro, Premio Juventud también, porque el género es algo muy lindo y género urbano es lo que está ahí en todas partes y que nunca ha salido del top 3 de los más escuchados, porque a veces tiene un flowcito que entra a una temporada de la bachata, ahí se pone la gente a cantar, tenemos reggaetón, pero bueno, Luznat, ahorita después de Ya No Quema, ¿qué es lo que podemos esperar de Luznat? Bueno, pronto viene un nuevo tema. Va a ser bien diferente porque este tema va a ser... Estamos esperando. ¿Quiere la llamada? Nos está guardando datos aquí. Estamos esperando a que Luznat se conecte otra vez. Estamos esperando a Luznat que se conecte con nosotros. Un artista Hopi grande, ¿no? Estoy guardando para Luznat por connect con nos back. Aquí con nosotros está Verwacht di Luznat, l'artista. Sto guardando per connect con nos y via 98.9. Estamos esperando para los aquí con los Verwacht DJ la visa. Tiene algo en la camina. También un artista Hopi, pero Hopi Gómez, que está viniendo, que está de mes en mes un género con Nati Natasha, Becky G, Karol G, Ivy Queen. Quiere dar un señal de viaje, quiere llamada, lo a interfere, pero sí. Lo que nos avisa que es lo cual nos te dice que tiene cosa camina y ahí está con nosotros, ¿ok? Ya pues acaba artista Luznat a través de Cool FM 98.9. Vamos avisar que está aquí este artista que nos a conversar con él, nos está pidiendo nada, también su cantica. Vamos a un tiki más de artista aquí, vamos a conocer un tiki más de artista aquí. Por cierto que está grande y vos no puedo perder así, ahora sí se salió la llamada, se cortó, pero yo creo que es muy demandada. Ahora sí Luznat, ok, la última parte ahí para que la gente pueda esperar lo que viene y para la próxima canción, después Ya No Quema. Sí, la próxima canción va a ser totalmente diferente. Se titula La Mala, así que espérenla pronto. La Mala, y eso también es un flowcito de una mezcla de fusión, o qué es lo que podemos esperar. Es un reggaetón. Es un reggaetón. Un reggaetón así muy diferente a lo de Ya No Quema. Este viene como más picantico. Ay. Sí. Entonces se llama La Mala. Sí, La Mala. ¿Eres mala? La verdad no. Cuando escuchen el tema van a entender por qué es La Mala. Ok. Bueno, sí. Luznat, muchísimas gracias por estar con nosotros también. Gracias a ustedes por la entrevista. Por 98.9 Cool FM, para toda la gente que está aquí con nosotros también. Tenemos a la gente de todas partes del mundo conectado y la gente puede verte también. Y ya saben que ya viene otra producción, La Mala,
Prepárense, Así es. porque eso es... Preparados. Está sonriendo, entonces eso es algo que viene que la gente va a tener un flowcito de, ¿sabe? De moverse un poquito. Tú sabes cómo es reggaetón. Reggaetón. ¿A ti te gusta el reggaetón romántico o te gusta el reggaetón movido? Me gustan ambos. Todo depende de la historia. Como yo soy una que vivo narrando historia, pues depende de cuál historia sea. Eres mala, eres mala. Pero bueno, Luznat, una vez más, muchísimas gracias por esta parte también de tener tiempo para poder conocerte un poquito más. Nunca preguntamos la edad, porque la edad es just age or just numbers. No se lo mencionamos. Y solamente que le podemos decir que aquí está su casa, Cool FM le va a promocionar todo siempre. Y estamos tocando Luznat desde como que, ¿cuánto tiempo? Bastante tiempo ya. Tenemos la canción, por eso estaba diciendo que a mí me gusta la canción Ya Pagué. Sí. Y también una canción que ahorita voy a escuchar la canción también de Traicionero, porque Chimbala es un buen amigo mío. Y es algo que es bueno también, que siga formando parte también. Chimbala, cuando graba, no graba solamente no graba todas partes, entonces significa que es algo que es picante. Entonces, ya teníamos la mala que viene ahorita y ya no quema. Oye, pero ese álbum tiene que ya tener como un título de sazón. Sí, viene un álbum ya pronto, ya con un título bien picante. Bueno, Luznat, aquí una vez más, muchísimas gracias, corazón, baby. Y estamos Gracias ahí a ti por la invitación. vamos para encima. Tú sabes que aquí hay un corito sano de lo tuyo personal y dándole con todo y apoyándole. Muchísimas gracias por la invitación. Bye bye a todo ese público que estuvo ahí conectado. Gracias por esas preguntas que me hicieron. De verdad me sentí muy bien de compartir este espacio con ustedes. Bueno, un abrazo y estamos pendientes porque ahorita vamos a poner la